Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, y todo aquel que ve este video a través de nuestro canal de YouTube. Damos las gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder estar con ustedes y exponer la palabra de Dios en el desayuno espiritual. El que necesitamos cada día, la poderosa palabra de Dios que nos ayuda. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nos santifica. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayer estuvo la temperatura para la ciudad de Scranton, Pensilvania, bastante agradable. Sobre los 70 estuvo la temperatura ayer y ya hoy está en los 37 o 40. Cosas que pasan. La naturaleza y las cosas y los cambios que se verán durante los tiempos. Hoy quiero tocar un tema con ustedes en el libro de Génesis. Génesis capítulo 37. Y vamos a tocar la historia de José el soñador. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, habitó Jacob en la tierra donde moraba su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de su padre. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y le envió al valle de Jerob, y llegó a Siquén, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió,
ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir que van a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y les halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cinterna y digamos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. Padre Santo, Dios eterno, Dios de poder, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Viva y eficaz, más cortante una espada de dos filos. Danos la revelación de la misma a través de tu espíritu. Ayúdanos, ilústranos, que ninguna palabra salga corrompida de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación nuestra y de aquellos que nos escuchan. Glorifícate de una manera especial y poderosa en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es del Dios del cielo. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que comienzan a laborar en este día. La historia de José es una historia que deberíamos meditar cada día. La Biblia dice que José, su padre lo tenía en una alta estima y lo amaba más que sus hermanos, pero cuenta la palabra de Dios porque lo había tenido en su vejez. José había sido una bendición porque en su vejez Jacob tuvo a José. Había unas características de José que lo hacían distinto a sus hermanos. Hay cosas en nosotros como cristianos que nos hacen distintos en este mundo donde vivimos. Un mundo que está a merced del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Un mundo que le da la espalda a Dios. Un mundo que anda en el pecado tras las obras de la carne. Un mundo que está buscando lo material. Un mundo que se preocupa por el cuerpo y por lo terrenal. Pero hay una iglesia, una creación de Dios, aunque todos fuimos creados por Dios, pero no todos seguimos a Dios. Todos fuimos creados por Dios porque Dios creó al hombre. Dios creó a la mujer, sacándola de las costillas del costado del hombre. Dios creó todas las cosas, pero Dios no creó al hombre para que el hombre se perdiera. Dios creó al hombre para que el hombre viviera eternamente y disfrutara de lo que él había hecho para él. Dios creó al hombre y a la mujer para que se multiplicasen. Y esa creación que Dios hizo, ese hombre que Dios hizo, levantó la ira, el enojo de Satanás, el príncipe de las tinieblas, contra la creación de Dios. Porque la creación de Dios pasó a ocupar el puesto que tenía Luzbel en los cielos. Luzbel, conocido como Satanás y para muchos como el diablo, que era participante y organizante de las alabanzas y la adoración a Dios en los cielos. Pero Luzbel, habiéndose corrompido y habiendo corrompido una gran parte de los ángeles del cielo, trató de ser como Dios y ocupar el puesto de Dios. Pero mire, Luzbel era cargado de la adoración. Dice la Biblia que sus vestimentas eran música, que adoraban y glorificaban a Dios. Dios no creó al diablo, Dios creó a Luzbel.
Y Luzbel se corrompió y se convirtió en diablo, porque quiso ser más grande que Dios. Porque quiso saber más que Dios. Y fue expulsado del cielo. Y Luzbel tiene su lugar preparado, el lago de fuego y azufre. Por causa de lo que hizo. Por causa de tratar de usurpar el lugar de Dios. Por causa de la corrupción de los ángeles. Y al Dios haber creado al hombre sobre la faz de la tierra, haber hecho una creación que ocupaba su lugar, entonces es que viene la guerra del enemigo de las almas contra el ser humano. Y este enemigo de las almas, dice la Biblia, que no vino a jugar, vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Mas la Biblia dice, la palabra de Dios, que además de robar, matar y destruir, dice que está como león rugiente, sabiendo que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo porque un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un relámpago, en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo viene por la iglesia y la iglesia será levantada al cielo y venciendo todas las obras del enemigo de las almas. Por eso la salvación está a través de Jesucristo. Y el único método para poder ser salvo es a través de la sangre de Cristo. No es a través de José, no es a través de María, no es a través de Pablo, no es a través de nada. El único que hizo el sacrificio completo, el único llamado el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo, es Jesús. El único que dio su vida por ti fue Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y esa sangre derramada en aquel madero, como Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo, esa sangre nos redime, nos limpia, borra nuestros pecados, para que comencemos a andar en una nueva vida, lejos del pecado, apartado de las obras de la carne, apartado de lo material, porque nuestra mirada, nuestra vista, nuestro corazón tiene que estar puesto en el reino de Dios y su justicia. Por eso la Biblia dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadidas. Y la Biblia dice, séme fiel hasta la muerte y os daré una corona de vida eterna. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Pero hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarle en cuanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. La única manera, la única solución para que las cosas se arreglen en nuestras vidas es arrepentirnos, humillarnos ante la presencia de Dios, buscar su rostro, caminar en obediencia. Había una característica de este joven llamado José, por cual su padre le amaba más, además de haber sido la bendición de haberlo tenido en su vejez. Y era que entre los hermanos de José que habían nacido antes que él, entre los hermanos de José y José había una gran diferencia. Porque José era un joven consagrado, un joven que amaba a Dios, un joven que tenía fe, un joven que no perdía su fe, un joven paciente, un joven que atendía los consejos de su padre. Atendía las instrucciones de su padre, hacía tal y como su padre le decía que hiciera. Por eso dice la Biblia que José pastoreaba con sus hermanos, pero que informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Porque a lo mejor sus hermanos, delante de su padre, ilustraban algo que no eran. Y José no era que quería meterse en la vida de sus hermanos, era que quería ayudar a su padre y quería ayudar a su familia,
para que hicieran lo correcto delante de Dios. Y José informaba a su padre porque su padre tenía confianza en José de que José iba a ser conforme a como él le dijera y las cosas tal y como eran, pero no inspiraban mucha confianza con sus hermanos porque sus hermanos tenían mala fama. O sea que en algún momento su padre logró escuchar de las cosas o las atrocidades o la desobediencia de los hermanos de José, siendo aún mayor que José. ¿Ve? Siendo aún mayor que José. Estas cosas suceden también en el Evangelio. Hay muchas personas que llevan mucho tiempo o llevan años en el Evangelio. No estoy diciendo que los años son malos y los tiempos son malos. Si sabemos llevar nuestra vida delante de Dios, porque la madurez espiritual es necesaria en nuestra vida. Y muchas veces los años no nos llevan a la madurez, sino el propósito de Dios y las cosas que tenemos que vencer durante este peregrinaje, durante este camino, sabiendo que la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, porque nuestra mirada está puesta en Dios, porque primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas, porque la Biblia dice, porque Dios sabe de qué tú tienes necesidad, pero Él quiere que tú le seas fiel, pero Él quiere que tú le obedezcas, pero Él quiere que tú camines en su voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios se estaba cumpliendo en la vida de José. Pero como les decía anteriormente, dentro de las congregaciones hay personas que llevan años, pero han dejado de obedecer a Dios. Y han dejado de ser obedientes a Dios. Y están ahí. Y comienza alguien en los principios en el Evangelio, después de ello, y esa persona que comienza en el Evangelio, comienza con ese deseo, con ese gozo, con esa pasión, con ese deseo de cambiar su vida, con ese deseo de buscar a Dios, con ese deseo de obedecer a Dios, de agradar a Dios en todo. Entonces esa persona que está evolucionando en el Evangelio, que viene con esa pasión encendida, es muchas veces atacada por aquellos que perdieron la pasión, que perdieron el deseo, que están solamente allí por estar y que creen que por los años que llevan en el Evangelio se van a salvar cuando se trata esto de obediencia a Dios. Que los años no son los que te salvan, es la obediencia, es el deseo, es la fe, es la esperanza. Es un corazón dispuesto a toda buena obra. Entonces muchas veces vemos gente que apenas comienza en el Evangelio siendo atacada o siendo envidiada por personas que ya llevan años en el Evangelio, pero han perdido su fruto, pero han perdido su pasión por Dios, pero han perdido ese corazón dispuesto a toda buena obra y se han conformado solamente con llegar a la casa de Dios y al servicio a Dios, y se han olvidado que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra y que Dios es el único que escudriña el corazón de los hombres. Y que Dios todo lo conoce, todo lo ve, y que nadie se puede ocultar a la presencia de Dios. Nada está oculto, todo está frente a sus ojos. Él está mirando los buenos y los malos. La Biblia dice que la lluvia del sol sale para los buenos y para los malos. Entonces estas cosas, cuando una persona comienza nueva en el Evangelio y es atacada o quizás envidiada por los que están adentro, estas personas que están adentro, que le atacan, que ya se supone que sean más maduros, que ya se supone que sean más sumisos, que ya se supone que tengan el fruto del Espíritu como se debe hacer,
Pero yo me he dado cuenta que no puede haber fruto del Espíritu si no hay obediencia. Que tu corazón no se va a transformar en un corazón dispuesto a toda buena obra o dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin obediencia a su palabra. Entonces, estas personas que comienzan en el evangelio muchas veces son impulsados por la envidia. ¿Impulsado a qué? Impulsado a buscar más de Dios. Impulsado al propósito de Dios. Impulsado a poder ver lo que Dios tiene más adelante. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Usted no camina por lo que usted ve en el evangelio. Usted camina por fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso la Biblia dice que cosas que ojo no vio y oído escuchó, ni llegó aún al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. José, siendo un joven dado a Dios, siendo un joven reverente a Dios, siendo un joven que obedecía a Dios, obedecía a sus padres, siendo un joven ejemplar de fe, de confianza, dice la Biblia que su padre le regaló una túnica de diversos colores. Y para ese tiempo, los colores en la túnica eran muy costosos. Conseguir túnicas de colores o conseguir hacer el material para hacer una túnica de colores era muy costoso. Pero su padre, viendo la fidelidad de su hijo, viendo lo que era su hijo, viendo cómo estaba formado su hijo, decidió gastar dinero para hacerle una túnica a su hijo porque se lo merecía. Esa se trata la bendición de Dios. La bendición de Dios es para el que se lo merece. Para el que Dios mira, examina, busca, escudriña y ve que usted está haciendo conforme a la voluntad de Dios y que su corazón está dispuesto a toda buena obra. Y hay frutos de obediencia en usted que son los que traen los próximos frutos del Espíritu. Porque hay obediencia en usted. Sin obediencia no hay fruto. Y esa obediencia lo hace usted delante de Dios. Dios tener que bendecirlo. Y bendecir su vida y bendecir su familia. A causa de la obediencia suya. Esto le pasó a José. Pero dice que desde antes ya sus hermanos no tenían comunión con José porque José le informaba a su padre de las malas obras porque ellos tenían mala fama. Sus hermanos sabían que eran unos desobedientes. Sus hermanos sabían que no estaban bien delante de Dios y de su padre. Pero sabían del testimonio de José y de la fidelidad de José y de la fe de José y de la confianza de José. Por eso que cuando su padre le hace la túnica de colores, dice la Biblia que José comenzó a tener sueños. ¿Quién era quien le mostraba esos sueños? No era un sueño cualquiera. Era Dios mismo tratando con José. Era Dios mismo mostrándole a José lo que iba a acontecer más adelante. El propósito de Dios ilustrado en los sueños de José. Y José ansioso, deseoso de que sus hermanos entendieran este sueño, él estaba más deseoso de que sus hermanos entendieran el sueño que de él entenderlo. ¿Saben por qué? Porque él quería despertar en sus hermanos el deseo de ser fiel, de que se arrepientan, de que cambien. Mira lo que hay, mira lo que soñé, mira. Era contárselo a sus hermanos para ver si sus hermanos se motivaban. Pero no trajo motivación a sus hermanos, porque sus hermanos seguían en la misma condición. Así como en la iglesia muchas veces hay personas que siguen en su misma condición. Llevan años en el evangelio, se saben la Biblia, la desglosan, la estudian,
traen estudios, predican y hacen de todas las cosas, pero no tienen una relación con Dios fiel. Y se molestan cuando hay hermanos que Dios le habla, que Dios los echa hacia adelante, que pueden ver el fruto del Espíritu. Y aunque ellos dicen, pero este hermano lleva poco tiempo y mira cómo lo ponen a hacer esto, mira cómo se pone a hacer aquello, mira cómo Dios. Hermano, porque está dando el fruto, porque está dando el grado, porque está dispuesto a toda buena obra. Y Dios lo bendice. Y Dios lo ayuda. Y Dios está con él. Y lo que nos toca a nosotros, o los que nos toca a los que están primero en el evangelio, porque la Biblia dice que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros. Porque muchas veces nos descuidamos y solamente llegamos a la casa de Dios y lo que tenemos es un ritual diariamente, pero no tenemos una comunión con Dios. No nos limpiamos, no nos arreglamos y delante de Dios estamos fallando. Y lo sabemos nosotros que estamos fallando. Entonces, ¿qué nos toca? Arreglarnos. Y cuando vemos un hermano hacia adelante que comienza los primeros pasos en la obra, tenemos que alegrarnos. Tenemos que alegrarnos juntamente con él. Pero cuando le regalaron la túnica de diversos colores a José, que sus hermanos vieron que José tenía una túnica de diversos colores, una túnica muy cara que su padre le regaló, dice que no podían hablarle pasivamente y que lo odiaron más. Y cuando José comenzó a contarle los sueños, aún más se airaron contra él. ¿Acaso nosotros nos vamos a postrar ante ti? Eso es lo que tú nos quieres decir, José. Y en vez de tomarlo como un buen consejo para que ellos se rehabiliten y se corrijan, entró la maldad de completo en su corazón. De tal modo, lo voy a editar un poquito más, de tal modo que su padre los envía a apacentar las ovejas, desobedecieron a su padre y se fueron para otros lados a fiestar. Jacob envía a José para que le traiga el resultado de cómo está yéndole con las ovejas a sus hermanos. Cuando llega al lugar, José no encuentra a sus hermanos, no estaban en el lugar que su padre les dijo, no estaban haciendo lo que su padre les dijo, estaban volviendo a ser desobedientes o desobedeciendo la voz de Dios, la voz de su padre. No estaban en el lugar indicado, no estaban haciendo lo indicado. Y se apareció este hombre en el camino, viendo a José turbado de que no estaba viendo a sus hermanos. ¿Y qué aconteció? Que el hombre le dijo, ellos no están aquí, ellos se fueron a Dotán. Y José en su mente pensó, pero si mi papá no dijo, mi papá dijo Siquén, ¿qué hacen en Dotán? Entonces así mismo, estamos viendo en el evangelio que Dios envía gente a Siquén y están en Dotán. Aleluya. Están en la desobediencia. Aleluya. Entonces, hermano, dice que José fue a Dotán. Y cuando ellos vieron a Dotán, de Dotán vieron a José de distancia que venía, lo reconocieron. Y lo primero que maquinaron fue, vengamos y matemos al soñador. Y digamos que una mala bestia se lo comió. Metámonos en una cisterna y veremos qué será de su sueño. Porque no era un sueño. Era el futuro de José. Era lo que le esperaba a José. Pero lo que José no sabía es que ese sueño que se iba a cumplir, antes que ese sueño se cumpliera, iba a ser procesado. Y por ende, primeramente, con su familia y sus hermanos que lo odiaban y que estaban esperándolo para meterlo en la cisterna y para matarlo, para acabar su sueño, porque ellos pensaban que lo podían hacer, dejándose llevar por el enemigo de las armas.
Y el enemigo seguía empujando a José hacia el propósito de Dios. Vamos a continuar con este capítulo el día de mañana, si Dios nos lo permite. Así que llévese esta palabra, medite en su corazón, porque de aquí en adelante veremos el proceso que tuvo que pasar José para poder llegar a ver el cumplimiento de aquello que él pretendía que era un sueño, mas era el propósito de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Pasen un buen día. Amén.